África, el vasto continente conocido por su rica historia y diversidad cultural, ha sido el hogar de numerosas dinastías influyentes que han dejado su impronta a lo largo de los siglos. Desde los faraones del antiguo Egipto hasta los reyes guerreros del Imperio Zulú, muchas dinastías africanas han sido ampliamente reconocidas y estudiadas por su impacto histórico. Las dinastías Salomónica en Etiopía, Almorávide en el Magreb y la de los Mansas en Malí son solo algunas de las que resuenan en los anales de la historia mundial. Sin embargo, no todas las dinastías africanas han recibido el mismo reconocimiento. Entre las joyas ocultas de la historia del continente se encuentran las dinastías de los Bubis, un pueblo autóctono de la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial. A pesar de ser una de las dinastías más longevas y resilientes de África, las dinastías Bubis han permanecido en gran medida desconocidas no solo fuera de África, sino también dentro de su propio país. Hoy, en Tribix, nos adentramos en la fascinante historia de las dinastías Bubis, revelando las contribuciones de sus líderes y la rica herencia cultural que han preservado a lo largo de los siglos. Te presentamos una narrativa llena de resistencia, valentía y dedicación a la identidad cultural que ha permitido a los Bubis mantener su cohesión y autonomía frente a numerosos desafíos externos. Únete a nosotros en este viaje histórico, mientras exploramos una de las dinastías más antiguas de África que hasta ahora ha sido un tesoro escondido. Hoy en Tribix nos enfocamos en los 3 reyes de la dinastía Bamouma y en los 9 reyes de la dinastía Baitari. Acompáñanos a explorar las vidas y las obras de estos reyes que, a lo largo de los siglos, han guiado a los Bubis a través de tiempos de desafíos y prosperidad. Molambo fue uno de los líderes más influyentes de los Bubis, dejando un legado significativo que definió la estructura social y política de su pueblo. Su reinado, que duró 6 décadas, fue un periodo de consolidación y desarrollo para los Bubis. Desde su ascenso al poder en 1700, Molambo se dedicó a fortalecer su posición y unificar a las diversas comunidades Bubis bajo un liderazgo centralizado. A través de alianzas estratégicas y demostraciones de fuerza, consolidó su autoridad y estableció una estructura de gobierno más cohesiva y organizada. Esta consolidación permitió a los Bubis enfrentar desafíos externos con mayor unidad y eficacia. Molambo reorganizó la sociedad Bubi de manera que fomentó la cohesión y la cooperación entre las comunidades. Implementó sistemas de jerarquía y administración para facilitar la gestión de recursos y la resolución de conflictos. Estableció roles y responsabilidades claras para los líderes locales, mejorando la eficiencia del gobierno y la justicia. Consciente de las amenazas externas, Molambo dedicó esfuerzos significativos a fortalecer las defensas de su pueblo. Desarrolló una estrategia de defensa que incluía la construcción de fortificaciones y la formación de milicias locales, proporcionando seguridad y estabilidad. Uno de sus logros más importantes fue el desarrollo de prácticas agrícolas avanzadas. Promovió técnicas de cultivo mejoradas y la diversificación de los cultivos, aumentando la productividad agrícola y la autosuficiencia alimentaria. Además, fomentó el comercio, estableciendo relaciones con otras tribus y comerciantes europeos, lo que trajo riqueza y expuso a los Bubis a nuevas ideas y tecnologías. Gracias a estas reformas, los Bubis experimentaron un aumento en la prosperidad y la autosuficiencia. La mejora en la producción de alimentos y el acceso a bienes de intercambio fortalecieron la economía local y mejoraron la calidad de vida. Bajo su liderazgo, los Bubis lograron un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de sus tradiciones culturales. Molambo reinó hasta su muerte en 1760, dejando un legado duradero de unidad, seguridad y prosperidad. Su sucesor, Loriite, continuó su trabajo, enfrentando nuevos desafíos y llevando a su pueblo hacia una nueva fase de su historia. El liderazgo visionario de Molambo y sus logros en la organización social, la defensa y el desarrollo económico siguen siendo recordados con respeto y admiración. Loriite asumió el liderazgo de los Bubis en 1760, continuando y expandiendo el legado de su predecesor Molambo. Durante su reinado, mantuvo la estabilidad
y promovió el desarrollo económico y diplomático de su pueblo. Uno de sus principales objetivos fue mantener la estabilidad interna. Implementó políticas que aseguraron la continuidad de las prácticas agrícolas y comerciales, así como la cohesión social. Fomentó la justicia y el orden dentro de la comunidad, estableciendo un sistema de leyes y normas que se respetaban y seguían estrictamente. Bajo su liderazgo, las redes comerciales de los bubis se expandieron significativamente. A través de alianzas y tratados, Lorite amplió las rutas comerciales existentes y estableció nuevas conexiones con otras tribus y comerciantes europeos. Este comercio no solo trajo prosperidad económica, sino que también permitió el intercambio de conocimientos y tecnologías, beneficiando a la sociedad bubi en general. La diplomacia fue una de las grandes fortalezas de Lorite. Su capacidad para negociar y mediar conflictos fue crucial para mantener la paz tanto con tribus vecinas como con los colonizadores europeos. Estableció relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo y el beneficio compartido, lo que ayudó a evitar conflictos armados y a fortalecer la posición de los bubis en la región. Lorite se centró en consolidar el poder bubi, asegurando que su autoridad fuera reconocida y respetada tanto dentro como fuera de su territorio. Fortaleció la estructura jerárquica establecida por Molambo, delegando responsabilidades a líderes locales y asegurando que los sistemas de gobierno fueran eficaces y justos. El reinado de Lorite fue un periodo de crecimiento económico y estabilidad política, marcado por sus habilidades diplomáticas y su visión estratégica para el desarrollo y la consolidación del poder bubi. Reinó hasta su muerte en 1810, que fue por causas naturales. Su sucesor, Lopoa, continuó su legado, enfrentando nuevos desafíos y llevando a su pueblo hacia una nueva fase de su historia. Lopoa asumió el liderazgo de los bubis en 1810, durante un periodo de significativos cambios y crecientes desafíos, debido a la mayor presencia europea en la región. Su reinado se destacó por los esfuerzos para mantener la autonomía y las tradiciones de los bubis en medio de una presión colonial cada vez mayor. Durante el reinado de Lopoa, la presencia europea en la región de Guinea Ecuatorial aumentó considerablemente. Los europeos, principalmente los españoles y portugueses, buscaban expandir su influencia y control sobre las tierras africanas. Esta mayor presencia trajo consigo desafíos políticos y económicos que Lopoa tuvo que enfrentar. Uno de los principales objetivos de Lopoa fue preservar la autonomía y las tradiciones de los bubis. Trabajó arduamente para proteger la identidad cultural de su pueblo, promoviendo las prácticas y costumbres ancestrales. Organizó ceremonias y festivales que celebraban la herencia bubi, fomentando el orgullo y la cohesión dentro de la comunidad. Lopoa enfrentó tanto desafíos internos como externos durante su reinado. Internamente, tuvo que lidiar con disputas entre clanes y mantener el orden dentro de su territorio. Externamente, se enfrentó a la presión de los colonizadores europeos que buscaban imponer su control sobre las tierras y recursos de los bubis. Para enfrentar estos desafíos, Lopoa implementó varias estrategias de resistencia. Fomentó la fortificación de las aldeas y la formación de milicias locales para defender el territorio bubi. Además, buscó establecer alianzas con otras tribus africanas para fortalecer la resistencia contra la influencia europea. Lopoa también utilizó la diplomacia para negociar con los europeos, intentando mitigar los conflictos y preservar la autonomía de su pueblo. El reinado de Lopoa terminó en los primeros años de la década de 1840, debido a su muerte por causas naturales. Aunque enfrentó numerosos desafíos durante su liderazgo, Lopoa logró mantener la cohesión y la resistencia de los bubis frente a la creciente presión colonial. El legado de Lopoa es recordado por su valentía y determinación para proteger la autonomía y las tradiciones de su pueblo en tiempos de cambio y adversidad. Su liderazgo preparó el camino para sus sucesores, quienes continuarían la lucha por la preservación de la identidad bubi. El legado de Moad Yavitá, uno de los grandes líderes de los bubis, se extiende a través de su visión y acciones que protegieron y fortalecieron a su comunidad durante un periodo de intensa influencia y presión europea. Gobernando desde 1842 hasta 1860, Moad Yavitá dejó una huella duradera en la historia de los bubis,
destacándose por su liderazgo en tiempos de cambio. Moayavita ascendió al poder en un momento crítico, cuando la influencia europea en la región de Guinea Ecuatorial se intensificaba. Los europeos, principalmente españoles y portugueses, buscaban expandir su control sobre las tierras africanas, lo que presentaba una amenaza directa a la autonomía y las tradiciones de los bubis. Consciente de estos peligros, Moayavita centró su liderazgo en tres pilares fundamentales: el reforzamiento de las defensas, la cohesión social y la diplomacia. Uno de los logros más destacados de Moayavita fue el fortalecimiento de las defensas de su comunidad. Comprendiendo la importancia de la preparación militar, supervisó la construcción de fortificaciones en las aldeas bubi y promovió la formación de milicias locales. Estas milicias no solo defendían a los bubis de posibles invasiones, sino que también servían como un símbolo de resistencia y determinación. Moayavita entendió que para enfrentar las crecientes amenazas externas, su pueblo debía estar preparado tanto física como mentalmente para la defensa de sus tierras. La cohesión social fue otro aspecto crucial de su reinado. Moayavita trabajó incansablemente para mantener la unidad y el sentido de identidad entre los bubis. Promovió ceremonias, festivales y otras actividades culturales que celebraban las tradiciones y la herencia bubi. Estas iniciativas no solo fortalecieron el orgullo y la cohesión dentro de la comunidad, sino que también ayudaron a preservar las costumbres y prácticas ancestrales en un momento en que la influencia extranjera estaba en aumento. En el ámbito diplomático, Moayavita adoptó un enfoque pragmático. Reconociendo la inevitabilidad de la interacción con los colonizadores europeos, buscó negociar con ellos para proteger los intereses de los bubis. Estas negociaciones permitieron asegurar acuerdos beneficiosos y mitigar algunos de los impactos negativos de la colonización. A través de la diplomacia, Moayavita intentó equilibrar la relación de poder, buscando siempre el bienestar de su pueblo. El reinado de Moayavita, aunque lleno de desafíos, fue un periodo de resistencia y adaptación. Su capacidad para liderar con visión y determinación permitió a los bubis enfrentar la creciente influencia europea con un sentido renovado de fortaleza y unidad. La muerte de Moayavita en 1860 marcó el fin de una era significativa, pero su legado de liderazgo visionario y defensa de la identidad bubi continuó influyendo en las generaciones posteriores. Moayavita es recordado no solo por sus acciones concretas, sino también por el espíritu de resistencia y resiliencia que inspiró en su pueblo. Su reinado es un testimonio del poder de la unidad, la preparación y la diplomacia en tiempos de adversidad. A través de su legado, los bubis encontraron la fuerza para preservar su identidad y autonomía frente a los desafíos del mundo cambiante que los rodeaba. Hoy, su memoria sigue viva como un símbolo de orgullo y determinación para los descendientes de los bubis. Durante su reinado de aproximadamente 14 a 15 años, Sepaokó se destacó como un líder valiente y decidido frente a la intensificación de los conflictos con los colonizadores europeos, especialmente los españoles. Gobernando desde 1860 hasta 1874 o 75, su liderazgo estuvo marcado por una resistencia incansable y la defensa férrea de las tierras y la cultura bubi. En este periodo, la presencia europea en la región aumentó considerablemente, con los colonizadores buscando expandir su control y dominio sobre Guinea Ecuatorial. Esta situación generó numerosas tensiones y enfrentamientos directos con los bubis. Sepaokó se convirtió en el principal líder de la resistencia bubi, organizando y dirigiendo a sus guerreros en múltiples batallas contra las fuerzas coloniales. Sepaokó utilizó su conocimiento del terreno y sus habilidades estratégicas para llevar a cabo tácticas de guerrilla y emboscadas, infligiendo importantes derrotas a los colonizadores. A pesar de que estas victorias fueron temporales, sirvieron para mantener la moral y el espíritu de lucha entre los bubis. Sepaokó también fortaleció las defensas locales, promoviendo la construcción de fortificaciones y la formación de milicias que defendieran sus tierras de manera efectiva. Además de su papel como líder militar, Sepaokó fue un defensor incansable de la cultura y las tradiciones bubi. Promovió ceremonias y festivales que celebraban la herencia cultural de su pueblo, asegurándose de que las costumbres ancestrales se transmitieran a las nuevas generaciones. Para Sepaokó,
la preservación de la identidad cultural era tan importante como la resistencia militar. El enfoque diplomático de Sepaokó también jugó un papel crucial durante su reinado. Intentó negociar con los colonizadores europeos para proteger los intereses de su pueblo, aunque estos esfuerzos a menudo se veían obstaculizados por la creciente agresión y el expansionismo colonial. Sin embargo, su capacidad para equilibrar la diplomacia y la resistencia activa fue fundamental para mantener la cohesión y la unidad de los bubis. El reinado de Sepaokó llegó a su fin en 1874 o 75, posiblemente debido a su muerte por causas naturales o en combate. Su sucesor, Mookata, también conocido como Moka, heredó un pueblo fortalecido por la resistencia, pero aún enfrentando los desafíos de la colonización. El legado de Sepaokó es recordado como un símbolo de valentía y determinación. Su liderazgo durante un periodo de intensa confrontación con los colonizadores no solo retrasó la completa dominación colonial, sino que también inspiró a futuras generaciones de bubis a valorar y proteger su identidad cultural. A través de sus esfuerzos, Sepaokó demostró el poder de la resistencia y la importancia de mantener viva la historia y las tradiciones de un pueblo. Hoy, su memoria sigue viva como un ejemplo de coraje y dedicación, y su reinado es un capítulo importante en la historia de los bubis y su lucha por la libertad y la justicia. El impacto de Sepaokó continúa siendo una fuente de orgullo y fuerza para los bubis, recordándoles la importancia de preservar su identidad y autonomía frente a los desafíos externos. Mookata, conocido también como Moka, se destacó como uno de los líderes más importantes de los bubis durante un periodo de grandes turbulencias. Su liderazgo, que abarcó desde 1875 hasta 1899, se caracterizó por la resistencia activa contra los colonizadores europeos y por su valiente defensa de la independencia y la identidad cultural de su pueblo. Durante el reinado de Moka, la presión de los colonizadores españoles aumentó significativamente. Los intentos de los europeos por consolidar su control sobre la región llevaron a numerosos conflictos y enfrentamientos. Moka emergió como un líder decidido, organizando y dirigiendo a los guerreros bubis en una serie de batallas y escaramuzas contra las fuerzas coloniales. Su habilidad para emplear tácticas de guerrilla, incluyendo emboscadas y ataques sorpresa, permitió a los bubis infligir importantes derrotas a las tropas coloniales, demostrando que la resistencia era posible a pesar de las desventajas tecnológicas y numéricas. Además de su papel como líder militar, Moka fue un defensor ferviente de las tierras y la cultura de los bubis. Entendió que la preservación de la identidad cultural era esencial para la resistencia contra la colonización. Fomentó la práctica de rituales, ceremonias y otras tradiciones culturales, asegurando que las costumbres ancestrales se mantuvieran vivas a pesar de la creciente influencia extranjera. Su liderazgo cultural fortaleció el sentido de identidad y cohesión dentro de la comunidad bubi, uniendo a su pueblo frente a la amenaza común. Las tácticas de guerrilla utilizadas por Moka fueron fundamentales para la resistencia bubi. Estas tácticas incluían emboscadas, ataques sorpresa y el uso del terreno montañoso y boscoso para ventaja de los guerreros bubis. A través de estas estrategias, Mookata logró infligir varias derrotas a las fuerzas coloniales, demostrando que la resistencia era posible a pesar de las desventajas tecnológicas y numéricas. El reinado de Moka también estuvo lleno de desafíos. La superioridad militar y tecnológica de los colonizadores europeos, junto con su determinación de controlar la región, presentaron obstáculos significativos. Además, la comunidad bubi enfrentó presiones económicas y sociales debido a la constante amenaza de la colonización. A pesar de estas adversidades, Mookata se mantuvo firme en su determinación de proteger su pueblo y su cultura. Su capacidad para liderar con visión y determinación permitió a los bubis enfrentar la creciente influencia europea con un sentido renovado de fortaleza y unidad. El legado de Mookata sigue siendo una fuente de inspiración y orgullo para los bubis. Es venerado como un héroe que luchó incansablemente por la libertad y la preservación de la identidad cultural de su pueblo. Su vida y sus acciones continúan inspirando a futuras generaciones a valorar y proteger su herencia cultural y a resistir la opresión en todas sus formas. Cuando Mookata murió en 1899,
Probablemente por causas naturales, su sucesor, Esaasi Eguera Sasebuera, heredó un pueblo fortalecido por la resistencia activa y el liderazgo valiente de Mookata. El impacto de Mookata se siente profundamente en la memoria colectiva de los bubis, y su liderazgo durante uno de los periodos más críticos de la resistencia contra la colonización es un testimonio de su valentía y determinación. En resumen, Mookata fue una figura clave en la historia de los bubis. Su reinado simboliza la lucha por la independencia y la defensa de la identidad cultural frente a la opresión colonial. Su legado perdura como un recordatorio del poder de la resistencia y la importancia de la unidad y la cohesión cultural en tiempos de adversidad. Su liderazgo inspirador dejó una marca indeleble en la historia de los bubis y sigue siendo una fuente de orgullo para las generaciones actuales. Esaasi Eguera, conocido también como Sasebuera, asumió el liderazgo de los bubis en 1899, durante un periodo de intensos conflictos con las autoridades coloniales. Su reinado, aunque corto, estuvo marcado por una resistencia inquebrantable y una lucha constante para mantener la identidad y autonomía de su pueblo frente a la creciente opresión extranjera. Desde el comienzo de su reinado, Sasebuera se enfrentó a una situación extremadamente difícil. Los colonizadores europeos, especialmente los españoles, estaban decididos a consolidar su control sobre Guinea Ecuatorial, lo que llevó a numerosos enfrentamientos con la comunidad bubi. Sasebuera continuó la resistencia iniciada por sus predecesores, Mookata y Sepaokó, adoptando tácticas tanto militares como diplomáticas para proteger a su pueblo. Uno de los aspectos más destacados del liderazgo de Sasebuera fue su capacidad para inspirar a su pueblo a resistir la dominación extranjera. A pesar de la superioridad militar de los colonizadores, Sasebuera lideró a los bubis en varias escaramuzas y batallas, utilizando su conocimiento del terreno y tácticas de guerrilla para desgastar a las fuerzas coloniales. Su valentía y determinación fueron fundamentales para mantener el espíritu de resistencia entre los bubis, incluso en los momentos más oscuros. Además de su papel militar, Sasebuera fue un defensor ferviente de la cultura bubi. Entendió la importancia de preservar las tradiciones y costumbres de su pueblo frente a la influencia extranjera. Promovió la práctica de rituales y ceremonias tradicionales y alentó la transmisión de conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones. Bajo su liderazgo, los bubis se esforzaron por mantener viva su identidad cultural, a pesar de las presiones coloniales. El reinado de Sasebuera fue también un periodo de intentos diplomáticos. Aunque los enfrentamientos militares fueron frecuentes, Sasebuera buscó negociar con los colonizadores en varias ocasiones para proteger los intereses de su pueblo. Estas negociaciones, aunque a menudo infructuosas, demostraron su compromiso con la protección de su comunidad y su disposición a explorar todas las vías posibles para asegurar su bienestar. La vida de Sasebuera llegó a un trágico final en 1904, cuando fue asesinado durante un enfrentamiento con las fuerzas coloniales. Su muerte marcó el fin de un capítulo crucial en la lucha de los bubis por la autonomía, pero su legado de resistencia y defensa de la identidad cultural perduró. Esaasi Eguera es recordado como un héroe que luchó incansablemente por su pueblo, y su liderazgo sigue siendo una fuente de inspiración para las generaciones futuras. A través de su vida y obra, Sasebuera demostró que la resistencia y la preservación de la identidad cultural son esenciales para la supervivencia de un pueblo frente a la opresión. Su legado continúa siendo un ejemplo de valentía y dedicación en la historia de los bubis. Malabo Lopelo Melaka, conocido simplemente como Malabo, es uno de los reyes más destacados y célebres de la historia bubi. Gobernó desde 1904 hasta 1937, un largo periodo durante el cual continuó la resistencia de su pueblo contra la colonización y se dedicó a preservar la cultura y las tradiciones de los bubis. Su legado es tan influyente que la capital de Guinea Ecuatorial lleva su nombre, reflejando su importancia histórica y cultural. El reinado de Malabo coincidió con uno de los periodos más desafiantes para los bubis. La colonización española estaba en su apogeo, y los colonizadores intentaban imponer su dominio sobre las tierras y la gente de Guinea Ecuatorial. Malabo heredó la resistencia de sus predecesores y se convirtió en una figura central,
en la lucha por mantener la autonomía y las costumbres bubi. Uno de los aspectos más destacados de su liderazgo fue su firme defensa de la identidad cultural bubi. Malabo promovió activamente la preservación de las tradiciones y las prácticas ancestrales, organizando festivales y ceremonias que celebraban la rica herencia de su pueblo. Fomentó la transmisión de conocimientos y valores culturales a las nuevas generaciones, asegurándose de que la identidad bubi permaneciera intacta a pesar de la presión extranjera. En el ámbito militar, Malabo continuó liderando la resistencia activa contra las fuerzas coloniales. Utilizó tácticas de guerrilla y ataques sorpresa para mantener a raya a los colonizadores, demostrando una y otra vez el espíritu indomable de los bubis. Aunque las desventajas eran muchas, su liderazgo inspiró valor y determinación en su pueblo, y sus esfuerzos retrasaron el avance colonial en varias ocasiones. A lo largo de su reinado, Malabo también se dedicó a mejorar la vida cotidiana de su pueblo. Trabajó para fortalecer la cohesión social y económica dentro de la comunidad bubi, promoviendo la agricultura y el comercio local. Su visión de un pueblo bubi fuerte y autosuficiente fue fundamental para mantener la moral y la unidad entre su gente. Malabo era también un diplomático hábil, buscando negociar con los colonizadores cuando era posible para proteger los intereses de su pueblo. Aunque estas negociaciones a menudo eran complicadas y tensas, su disposición a dialogar mostró su compromiso con la paz y la estabilidad, siempre que no comprometiera la soberanía de los bubis. El reinado de Malabo terminó en 1937, después de 33 años de liderazgo excepcional. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado continúa vivo. La ciudad de Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, lleva su nombre en su honor, un testimonio duradero de su influencia y de su lucha por la independencia y la preservación de la cultura bubi. Malabo Lopelo Melaka es recordado como un héroe y un símbolo de resistencia y orgullo cultural. Su vida y obra son un ejemplo de dedicación y valentía, inspirando a las generaciones futuras a valorar y proteger su herencia. La memoria de Malabo sigue siendo una fuente de fortaleza y unidad para los bubis, y su legado perdura como un faro de esperanza y perseverancia en la historia de Guinea Ecuatorial. Alobari asumió el liderazgo de los bubis en 1937, en un momento en el que la colonización ejercía una intensa presión sobre su pueblo. Durante su reinado, se enfocó en mantener la unidad y la cohesión de la comunidad bubi frente a las dificultades económicas y sociales impuestas por el régimen colonial. Desde el comienzo de su reinado, Alobari reconoció la importancia de la unidad para enfrentar los desafíos externos. Trabajó incansablemente para fortalecer los lazos entre los clanes y las familias bubi, organizando reuniones y celebraciones comunitarias que fomentaban el sentido de pertenencia y solidaridad. Su liderazgo ayudó a mantener la cohesión social en tiempos de gran adversidad, asegurando que la resistencia interna no se fragmentara. En términos económicos, Alobari enfrentó serios desafíos debido a la explotación colonial. Las políticas opresivas de los colonizadores exacerbaban las condiciones de vida de los bubis, llevando a muchas familias a situaciones de pobreza y necesidad. Para mitigar estos efectos, Alobari promovió la autosuficiencia agrícola y el comercio interno. Fomentó la diversificación de los cultivos y la cooperación entre los agricultores, lo que ayudó a mejorar la resiliencia económica de su pueblo. Además de sus esfuerzos económicos, Alobari se dedicó a la defensa de la identidad cultural bubi. Entendió que la preservación de las tradiciones y costumbres era esencial para la resistencia contra la asimilación cultural impuesta por los colonizadores. Promovió la enseñanza de la lengua bubi y la práctica de rituales y ceremonias tradicionales. Su liderazgo cultural fortaleció el orgullo y la resistencia frente a la opresión colonial. La diplomacia también jugó un papel crucial durante su reinado. Alobari participó en negociaciones con las autoridades coloniales, buscando asegurar condiciones más justas y beneficiosas para su pueblo. Aunque estas negociaciones a menudo eran complicadas y tensas, su enfoque diplomático permitió ciertas concesiones que beneficiaron a la comunidad bubi. El reinado de Alobari terminó en 1943, probablemente debido a su muerte por causas naturales. Su sucesor, Orille, heredó un pueblo que, aunque continuaba enfrentando los desafíos de la colonización, estaba fortalecido por la unidad y la cohesión promovidas por Alobari.
El legado de Al-Obari es recordado por su liderazgo en tiempos de adversidad y su compromiso con la preservación de la identidad y la cohesión de su pueblo. Al-Obari sigue siendo una figura de respeto y admiración en la historia de los bubis. Su vida y obra son un testimonio de la importancia de la unidad y la resiliencia frente a la opresión. Su legado perdura como un ejemplo inspirador de liderazgo dedicado y resistencia cultural. Orit-Ye, también conocido como Orit-Ji, fue un líder crucial para los bubis durante un periodo decisivo en la historia de Guinea Ecuatorial. Su reinado, que se extendió desde 1943 hasta 1952, se caracterizó por la preparación para la transición hacia la autonomía y la lucha por los derechos de su pueblo en un contexto de creciente presión para la descolonización. Durante su liderazgo, Orit-Ye se enfrentó a numerosos desafíos mientras trabajaba para asegurar un futuro mejor para los bubis. En un momento en que la independencia de Guinea Ecuatorial comenzaba a vislumbrarse en el horizonte, Orit-Ye entendió la importancia de preparar a su gente para los cambios venideros. Su reinado se centró en fortalecer la cohesión interna y en desarrollar una conciencia política y social que permitiera a los bubis enfrentar la próxima era con confianza y unidad. Uno de los aspectos más destacados de su reinado fue la promoción de la educación y la conciencia política entre los bubis. Orit-Ye impulsó iniciativas para mejorar la alfabetización y la educación básica, entendiendo que un pueblo educado estaría mejor equipado para participar en la construcción de una nación independiente. Además, fomentó discusiones y debates sobre los derechos y responsabilidades de los ciudadanos en un futuro Estado autónomo, preparando a los bubis para un papel activo en la vida política de Guinea Ecuatorial. La lucha por los derechos de los bubis fue un componente central del liderazgo de Orit-Ye. Se dedicó a defender los intereses de su pueblo frente a las autoridades coloniales, negociando enérgicamente para asegurar mejoras en las condiciones de vida y el reconocimiento de los derechos fundamentales. Aunque las autoridades coloniales a menudo se mostraban reticentes a ceder, los esfuerzos de Orit-Ye ayudaron a mantener viva la llama de la resistencia y la esperanza de un futuro libre. Además de sus esfuerzos políticos, Orit-Ye también promovió la preservación de la cultura y las tradiciones bubi. En un momento en que la identidad cultural podía verse amenazada por las fuerzas de la modernización y la influencia extranjera, su liderazgo cultural ayudó a reforzar el orgullo y la cohesión dentro de la comunidad. Organizaba festivales y ceremonias tradicionales y apoyaba a los ancianos en la transmisión de conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones. El reinado de Orit-Ye terminó en 1952, marcando el final de una era de preparación y lucha. Su sucesor, Francisco Malabo Beosa, asumiría el liderazgo en un periodo en que los movimientos hacia la independencia se intensificaban. El legado de Orit-Ye es recordado por su dedicación a la causa de la autonomía y su esfuerzo por empoderar a su pueblo mediante la educación y la conciencia política. Francisco Malabo Beosa, conocido como Rey Malabo II, fue el último sucesor legítimo del reino bubi. Nació el 23 de junio de 1896 en la isla de Bioko y falleció el 16 de noviembre del año 2001 a los 105 años de edad. Considerado el padre espiritual del pueblo bubi, lideró ritos animistas centrados en el culto a Morim, el ser supremo y creador del universo en la religión bubi. Bajo el régimen de Francisco Macías Nguema, la capital de Guinea Ecuatorial, Santa Isabel, fue renombrada como Malabo en honor a su padre, el rey tradicional bubi Malabo I. A pesar de no tener poder político formal, por la centralidad del gobierno de Guinea Ecuatorial, su figura fue simbólicamente poderosa, representando la resistencia y la identidad del pueblo bubi frente a las influencias externas cada vez más acuciantes. Fue reconocido a nivel internacional, y su figura fue destacada por su longevidad y su rol en la historia de Guinea Ecuatorial. En su fallecimiento, Malabo II dejó un legado compuesto por sus 9 hijos, 62 nietos, 84 bisnietos y 17 tataranietos. Estos números reflejan su larga vida, también su importante rol como figura familiar y patriarca dentro de la comunidad bubi. Gracias por acompañarnos en este viaje a Malabo, Guinea Ecuatorial. ¿Sabes algo más de esta dinastía?
Os leemos en los comentarios guerreros, dale a me gusta y suscribe para más contenido.